libertis. En Roma, primeramente, las personas físicas tenían que tener tres estatus muy definidos, que era el estatus de libertis, el status civitis y el status familitis. En Roma, los hombres se dividen en libres y esclavos. Los libres tenían la capacidad jurídica y el esclavo era la persona en la norma positiva privada de una situación de libertad. Solo se determinaba cuando se declaraba una institución libre de libertad. La esclavitud ocupa un papel muy relevante e importante dentro de la historia de la política, de la economía de la sociedad romana. La condición que se consideraba como un esclavo variaba mucho a lo largo del tiempo. La esclavitud adquirió mucha importancia tras las conquistas militares de un tiempo de la República. Se produjo una gran cantidad de prisioneros, al cual esto conseguía para aumentar el número de los esclavos, va esta situación a empoderar un instrumento de trabajo. La situación de los esclavos, específicamente el esclavo, no es la persona o es la negación de dicha condición personal o lamentable. El esclavo se origina del olmo, del servus mancipium. No es una persona que no tiene familia, sino todo lo contrario, es la unión. Y por eso decimos que un matrimonio no tiene patrimonio, no puede compadecer la justicia siendo de res y puede ser el objeto de la propiedad exclusiva. Unas clases o causas de la esclavitud, vamos a mencionar en este momento, como todo, es el nacimiento. Nace esclavo el hijo de la madre esclava, aunque hubiera sido concebida por un hombre libre, primero que nada. Segundo, la cautividad de la guerra es la más importante de los prisioneros en guerra, porque pasaban de la prioridad del Estado romano. Esto a su vez daban un ius post liberty, prisionero romano que fuera liberado, considerado de escapar del enemigo de la realidad de la libertad. El fictis legis se consideraba como el momento de caer en prisión, murieron o siguieron siendo libres y no hayan muerto bajo el mando del enemigo. La condena penal, las personas que eran condenadas a penas graves y convertían a los esclavos como los que trabajaban en las minas a sus juegos de guerra. También podemos decir que de sustraerse este censo de la esclavitud, hablamos de una vez de una infeliz. Era una persona que no tenía presentar el servicio militar. El hombre era libre hasta los 21 años para venderse como esclavo o puesto a acuerdo a la tercera para vivirse puesto del precio. La mujer libre que tuviera relaciones sexuales con un esclavo a pesar de la tercera negatividad del dueño. También podemos decir un fou manifester, persona que realiza un robo, la ingratitud del esclavo al ser liberado con respecto al dueño. Dentro de esto también podemos destacar las clases de los esclavos. Dentro de las clases de los esclavos, uno de los empleados en los trabajos de los campos, de los otros dedicados a los profesionales manuales, del comercio, a la industria o al estudio de las artes liberales. Los esclavos ordinarios ejercen una cierta autoridad sobre los esclavos bajo sus órdenes, pero a diferencia de dependencia de la voluntad del amo, que por modo podemos decir que hay 3 o 4 extinciones de esclavitud, que es el manubicio, la concentración del Estado, la concepción del Estado, el patronato y el derecho público y el derecho privado. Gracias, quien les habla, Marta Gamboa. Buenas tardes, quien les habla, Leandro Aguilar, en este caso con el proyecto de Romano, donde vamos a hablar de estatus de personas romanas. En latín pues sería el status civitatis. La distinción del ciudadano y no ciudadano es de suma importancia en época en que el derecho de la ciudadanía confería a sus titulares el acceso a las instituciones del derecho civil. Pero al correr de los años y el tiempo, circunstancias de índole política, económica, sociales, le hicieron perder paulatinamente su interés, hasta que finalmente el edicto de Antonio Caracalleda sancionó en el año 212 después de Jesucristo, hizo desaparecer definitivamente estas distinciones, a conocer
a todos los habitantes del imperio y la ciudadanía romana. Los ciudadanos, el ciudadano romano que no haya sido incapacitado por alguna causa particular, goza de todas prerrogativas que constituye un jus civitatis, es decir, participa en todas las instituciones del derecho civil romano, público y privado. Adquisición de la ciudadanía. Nace ciudadano el procreado, por el ciudadano romano en justa nuncia, esto es, en matrimonio con ciudadana romana o con mujer latina o peregrina que tiene el cónyuge. El hijo nacido de personas no unidas en justa nuncia sigue la condición de la madre en el momento del parto. Por el concepto legal se adquirirá en determinados casos la condición de ciudadano, La ciudadanía se otorga también por el poder público. Esto es, el pueblo o a sus delegados durante la República y por los emperadores. Ahora hablemos de lo que es la pérdida de la ciudadanía. La pérdida de la ciudadanía, el ciudadano romano perdía el derecho a la ciudadanía por todas las causas de reducción de esclavitud, pues la pérdida de la libertad arrastra la pérdida de la ciudadanía, por el efecto de ciertas condenas como la intervención del agua y del fuego y la deportación. En fin, dictaciones cuando abandonan por su voluntad la patria para ser ciudadanos de otra ciudadanía extranjera. Los no ciudadanos carecen todo derecho de la ciudadanía. Su rango en orden jurídico social no es uniforme. Así pueden distinguirse las categorías. Los peregrinos que se hayan privado de forma absoluta, salvo en concepciones especiales, del ejercicio de los derechos civiles, y los latinos a quienes se concede alguna prerrogativa del jus civitatis. Los latinos se dividen en veteres, coloniaris y junianos. Los no ciudadanos o extranjeros en el principio están privados de la ventaja que confiere el derecho del ciudadano romano y solo participarán en la ciudadanía derivados del jus gestis. Existen dos tipos de peregrinos, propiamente dicho, y los latinos. Los peregrinos son los habitantes de los países que han hecho tratados en alianza con romanos o que se han sometido más tarde a la dominación romana, reduciéndose al estado de provincia. Había muchos peregrinos que llegaban y fijaban sus residencias en Roma. Esta afluencia hizo necesaria la creación del Proetor Peregrinis. La condición de los peregrinos es el derecho común, por lo que los ciudadanos no difunden el connubium ni conversium, ni de los derechos políticos. Los latinos eran peregrinos tratados con más favor y para los cuales se habían acordado ciertas ventajas comprendidas en el derecho de la ciudadanía romana. Fueron tres clases: los latines veteres, los veteres y los colinianos. Buenas tardes, quien les habla es Jayla Chacón. Continuando con la familia romana, encontramos el estatus familiar. Las personas consideradas en la familia se dividen en dos clases, según sea alieini iuris o sui iuris. Se llama alieini iuris las personas sometidas a la autoridad de otros. Las personas libres de toda autoridad dependiente de ella misma se llaman sui iuris. Las personas alieini iuris. En este caso, cuando la familia está organizada en Roma sobre la base del patriarcado, el papel del pater familia es el principal y ahí que la madre ocupara un lugar completamente secundario. La familia se desarrolla exclusivamente por vía de los varones. La mujer al casarse salía de su familia civil para pasar a formar parte de la familia hermanita. La patria potestad.
Esta fue entendida como el poder peculiar del pater familias ciudadano romano, que ejercía sobre su hijo de familia también ciudadano. Era una institución exclusiva del derecho civil en interés no del sometido a ella, sino del pater y de la propia República Romana. Dentro de la fuente de la patria potestad encontramos que la principal es la iustra de nuptia, que es la que se contrae por el matrimonio legítimo. Pero cuando de ellas no nacen varones que repercute la descendencia. El antiguo derecho civil permitía la abrogación y después vinieron la adopción y la legitimación. En cuanto al matrimonio en Roma, el matrimonio romano no exige ni solemnidad de forma ni intervención de autoridad alguna, sea esta civil o religiosa. La ley misma no ofrece un modo regular de constatarlo. Los esposos deben redactar un escrito, el tabular y sujetar al notario, con el fin de constatar la dote de la mujer, o bien otras convenciones matrimoniales. El matrimonio era cum mano o sine mano. La manus acompañaba siempre el matrimonio para que la mujer pudiera entrar en la familia civil del marido. El matrimonio sine mano, la mujer no salía de su familia natural, no era agnada a la familia de su marido. Este no adquiría sobre ella ninguna potestad. Dentro de los requisitos para contraer justas nupcias o matrimonio, encontramos cuatro. La pubertad, que es la edad de pubertad, se tiene para los varones en 14 y a las mujeres nubias en los 12. El consentimiento de los contrayentes, este es recíproco de las partes y es necesario para contraer el matrimonio. El consentimiento del pater familia, el derecho de los ascendientes para consentir o prohibir el matrimonio de sus descendientes derivan de la patria paterna. El connubis tendrá connubium los ciudadanos romanos, los lateres veteres y aquellas personas con quienes por concesión especial se contesta ventaja. Dentro del impedimento para celebrar el matrimonio se encuentran los resultantes del parentesco, los resultantes de la afinidad, otros impedimentos como privación de libertad, impedimentos por razones políticas y sociales. En cuanto a las personas sui iuris, las sui iuris no están sometidas a ninguna de las cuatro potestades procedentes estudiadas, no depende uno de ellas mismas. Se divide en capaces que pueden cumplir por sí solos los actos jurídicos e incapaces para los cuales el derecho tiene organizado una protección dando a un tutor o un curador. Ya en lo referente a la capis de minutum, se supone que esta es una salida a la familia civil a la que pertenecía, sea por caer en esclavitud definitiva o perder la ciudadanía romana, sea por cambiar de familia o por emancipación que libera la patria potestad. El cautiverio de guerra no suponía una capis de minutum definitiva por la razón de que el prisionero podía recuperar su derecho al regresar. Dentro de estas clases se encuentra la capis de minutum máxima. La capis de minutum máxima es cuando alguien pierde a la vez la ciudadanía y la libertad, lo cual acaece con los que se empadronaron en el censo, los cuales se mandan a ser vendidos según las normas censuales cuyo derecho hoy en día no está en uso. Muchas gracias. Mi nombre es María Moreno y hablaré sobre el capitis de minuti, que es la capacidad disminuida. Es un término utilizado en el derecho romano que se refiere a la extinción total o parcial del estado anterior y la capacidad legal de una persona. El estado de un ciudadano romano le otorgaba la capacidad jurídica necesaria para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Este representaba su libertad, su ciudadanía y su familia, y podía verse afectado como consecuencia de encontrarse en alguno de los supuestos previstos por la ley, de manera tal que según fuera el acto cometido, el ciudadano romano podría sufrir una disminución en su status libertatis o su estado de libertad. En cuanto al capitis de minutio media, es el próximo cambio de estado. Este consistía en una pérdida de la ciudadanía y familia sin ninguna pérdida de la libertad personal. Y en cuanto al capitis de minutio mínima, es el menor cambio de estado. Este consistía en que una persona dejara de pertenecer a una familia en particular sin la pérdida de libertad o ciudadanía. En sí, el capitis de minutio es la destrucción de la personalidad jurídica. Por así decirlo, él borra al individuo anterior y coloca a uno nuevo en su lugar. Entre el individuo viejo y el nuevo no hay legalmente hablando nada en común. En cualquiera de estas tres clases de capitis de minutio la persona tenía un patrimonio y había que dar una regulación al destino de sus derechos y de sus deudas y determinar quién recogía una u otra. Buenas noches, mi nombre es Wilvier Barreto y voy a definir la muerte en derecho romano. La muerte se define como la extinción natural de una persona y este hecho debe ser probado por quien pretende ser el titular de cualquier derecho cuya adquisición derive de dicho acontecimiento. Es importante resaltar que en el derecho romano el modo de probar dicho acontecimiento no está debidamente señalado.
tampoco se puede constatar a través de la presunción de la ausencia de una persona por un tiempo prolongado. Lo que sí se establece es la presunción de la muerte de una persona a causa de un hecho catastrófico, como por ejemplo un incendio o un naufragio, entre otros acontecimientos similares. Ahora, la conmoriencia. En esta ocasión se refiere a la acción donde a través de una ficción se presume la muerte de dos personas que éstas pretenden suceder una a la otra. Sin embargo, en esta ocasión no se puede demostrar cuál de las dos murió primero. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, se adquiere un tinte bastante particular cuando dos o más personas que fallecen de manera simultánea tuvieron un derecho a heredar de manera recíproca. Ahora, la premoriencia. En esta situación se debe establecer entre los familiares quién falleció antes. Ahora bien, resulta muy relevante al momento de establecer el traspaso de unos bienes a través de una sucesión. Y se establece que son los supervivientes los que van a heredar. Ahora bien, el concepto de una persona jurídica, según el artículo 19 del Código Civil venezolano, además de las personas naturales, son reconocidas como un sujeto de derechos y obligaciones las personas jurídicas. Por otra parte, la nación y las entidades políticas que están relacionadas a la administración pública, seguido de las iglesias, universidades o cuerpos morales de carácter público y asociaciones o cooperaciones de fundaciones lícitas. Por último, el derecho público y el derecho privado. En el caso del derecho público, es la regulación de la norma a través de los entes públicos. Y esta está sometida por el Estado y la administración pública, como su nombre lo indica. En el caso del derecho privado, se resume en un conjunto de normas jurídicas que se regulan para establecer la relación entre dos sujetos que pretenden ejercer sus derechos. Esta busca que sea de manera equitativa y las condiciones sean reguladas de igual forma para ambas partes.